días, profesor y compañeros. El tema que le tocó al grupo 3 es ausencia de acción y causa de exclusión. Al referirnos a ausencia de acción, no hablamos simplemente sobre lo que no se haya producido en ningún hecho o acción, sino también de los casos en los cuales, habiéndose producido un hecho que pudiera considerarse un delito. La acción no es considerada como un delito. Esto puede ocurrir en los casos donde hay falla de voluntad consciente, estados de inconsciencia o otros patológicos. Cuando nos referimos a causa de exclusión, nos menciona que no hay acción cuando el movimiento corporal se realiza sin ningún dominio de la voluntad, cuando no es propio del autor, sino de la causa o la causa sin dominio. En esto se mencionan pues tres elementos. Tenemos lo que es los movimientos reflejos, también tenemos fuerza física irresistible y como último tenemos inconsciencia del absoluto. Algo breve que podemos mencionar los movimientos reflejos, que se trata de los casos que el propio organismo reaccione frente a una situación determinada, pero en los que no se haya ninguna intervención de la voluntad del actor. Fuerza física irresistible nos menciona o nos dice que no existe acción cuando el movimiento es absolutamente involuntario porque el sujeto simplemente actúa impulsado por una fuerza exterior imposible de controlar. Es decir, en los supuestos fuerzas física irresistible existe una fuerza ajena que actúa sobre el hombre, ¿no? Convirtiéndose en una masa pues, mecánica. Y hablando en el caso de lo que es inconsciencia absoluta, pues corresponde excluir la acción en los casos en quien realiza el movimiento corporal, este carece de voluntad por hallarse en una situación de inconsciencia total. Ello ocurre, pues, un ejemplo, en el sueño profundo, en caso de delirios febriles de alto grado, desmayos, entre otros. A continuación, una de mis compañeros pues, va a mencionar o va a hablar asunto de los elementos que ya mencioné. Maestra y compañeros, fuerza irresistible. Es un acto proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el actor, aunque se tendría que apartar en estos casos cuando se hace la utilización de lo que son hipnóticos y narcóticos, puesto que la persona que está bajo esta circunstancia no está siendo en ningún momento afectada por una fuerza física irresistible. Y en cuanto a la fuerza irresistible en delitos de omisión, ya sea por procedentes de una persona, que sería esto, que Juanito impida a la fuerza que Pablo socorra a María. Y de carácter no humano son los vientos, las aguas y la fuerza de inercia. Aunque en esto también se tendría que diferenciar cuando son causados por una fuerza irresistible o por violencia moral. La jurisprudencia establece una serie de requisitos para que se obre la fuerza irresistible. En esto es que una persona esté coaccionada y privada de libertad, y que esta misma venga condicionada por una fuerza física. Se excluye la coacción moral, y que la fuerza tiene que ser provocada por un tercero. Un ejemplo de esto serían los reos, que como están en prisión no tienen que regirse a las normas de donde se encuentran. Entonces, en la segunda, que actúan por condicionamiento de una fuerza física, sería que otro reo le obligue a cometer un delito, ya sea una muerte o un robo entre ellos mismos. Ya, lo que entendí de la fuerza irresistible, un claro ejemplo sería cuando sucede lo que es un temblor en un edificio. Al momento de surgir ese temblor,
hay dos personas, pongámosles Cristian y Anastasia. Entonces, Cristian y Anastasia son una pareja y están en el momento equivocado, por decirlo así, en el edificio. El edificio comienza a temblar, todos salen asustados corriendo y de ahí, sin querer, obviamente, Cristian empuja a Anastasia y ella cae por las escaleras, lo que provoca su muerte. Entonces esa muerte fue sin intención y fue debida a la fuerza irresistible que Cristian tuvo al momento de que se realizó el temblor. Gracias. Saludos, mi tema es causas de exclusión de la conducta o acción. La acción como elemento del delito es la voluntad. Las causas que excluyen la acción serán entonces aquellas que, pese a existir una expresión corporal del ser humano, este movimiento no está gobernado por su voluntad. En el Código Orgánico Integral Penal, para ser exactos, en el artículo 24, nos habla sobre las causas de exclusión de la conducta. Nos menciona que no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de la fuerza física irresistible, movimientos, reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados. Estas tres causales que señala la ley penal ecuatoriana, hablamos de los movimientos reflejos, la fuerza física irresistible y los estados de plena inconsciencia, coinciden con lo que universalmente ha desarrollado la doctrina. En este caso voy a hablar sobre los movimientos reflejos. Y bueno, son reacciones corporales causadas sin intervención de la voluntad. Por ende, el individuo no puede evitar ni controlar esos movimientos. Se tratan de impulsos surgidos a causa de estímulos externos que hacen que no intervenga la voluntad. Por ejemplo, la paralización momentánea a causa de una gran impresión física o psíquica. Cuando hablamos de física, el ejemplo podría ser una impresión a causa de un deslumbramiento o la impresión a causa de una fuerte explosión. O también, como les mencionaba, puede ser psíquica. Por ejemplo, podría ser la reacción a causa de un gran susto. En estos casos, debe considerarse la posible incidencia de la actio libera in causa. ¿Qué nos quiere decir acto libre en su causa? La actio libera in causa reconoce que la persona no era consciente al momento de cometer la acción típica y antijurídica, o sea, el delito. ¿Ya? A la misma vez, sí reconoce que la acción fue creada por la misma persona, pero se debe analizar su culpabilidad, ya que ha estado en un estado de inconsciencia. Pues quien comete un delito a causa de un movimiento reflejo solo será impune en caso de que dicho movimiento no fuese buscado para cometer un delito con conciencia, como por ejemplo delinquir, pues nadie roba a causa de un gran susto. En conclusión, podemos decir que los movimientos reflejos constituyen respuestas automáticas a estímulos de los sentidos de manera directa sin pasar por la valoración del cerebro. Gracias. Buenos días, abogada. Soy Alison Velastegui y continuamos con el último supuesto de ausencia de acción, que es el estado de inconsciencia. Esto se trata de momentos en que la persona que realiza la acción no es plenamente consciente de sus actos. En este caso, existe una privación completa de las facultades mentales. Los supuestos estados de inconsciencia más importantes son
el hipnotismo, la narcosis y la embriaguez letárgica, la cual esta constituye el grado máximo de embriaguez que da lugar a un estado de inconsciencia o de un sueño que excluye toda presencia de un comportamiento humano voluntario. Hay un punto importante al estudiar este elemento, que viene a ser la doctrina actio liberi causa. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a los casos en que la persona debe responder por acciones u omisiones en un estado de inimputabilidad, en el que ella misma se colocó dolosa o culposamente para llevar a cabo la conducta y podrá agravarse la respectiva pena. Según esto se distinguen dos puntos. En el primer punto es en el que la persona es libre y consciente, pero se coloca en estado de inconsciencia para cometer un delito. Por ejemplo, cuando alguien se droga hasta perder el sentido con la finalidad de cometer ese delito. Y el segundo punto es en el que comete el delito, pero en que la conducta no es voluntaria por el estado de inconsciencia. Según la teoría, en estos supuestos es necesario retrotraerse al momento original para ver si ha existido o no un comportamiento voluntario. Gracias. Buenos días, maestra y compañeros. La teoría del delito, ausencia de acción. Dentro de la teoría del delito debemos analizar la acción. La acción debe ser humana, pero además, y muy importante, esta debe ser voluntaria. Y esta acción humana y voluntaria, a su vez, deben cumplir con las categorías del delito, que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Cómo sabemos cuando una acción humana es voluntaria y cuando no? Esto es muy importante al hablar del tipo subjetivo, porque existen los supuestos de ausencia. ¿Y cuáles son? Fuerza física irresistible, estados de inconsciencia y actos reflejos. ¿Y qué es la fuerza física irresistible? A continuación, les explicaré con un ejemplo. Bien, imaginémonos a Alison. Tiene un novio de toda la vida llamado Garañón. Un día, Alison observa a Garañón saliendo del hotel con otra chica, por lo que Alison decide vengarse. Y en eso, ve a Garañón en la estación del autobús. Y detrás de él hay otro señor, por lo cual Alison decide empujarlo y este, a su vez, empuja a Garañón, en la que finalmente Garañón muere atropellado. En este caso, ¿el señor que empujó a Garañón cometería delito? No, porque simplemente fue una fuerza externa a él que provocó que empujara al de adelante. En este caso, no tiene sentido analizarlo como típica, antijurídica y culpable. Ahora, tenemos también los estados de inconsciencia. Cuando una persona se encuentra en este estado, no hay acción humana voluntaria. Como ejemplo, podemos citar a los sonámbulos. Finalmente, vemos un ejemplo de acto reflejo en los casos en los que cuando se visita al doctor, este golpea nuestra rodilla. ¿Qué sucede con la pierna? Se levanta. Si producto de este acto involuntario yo lesionara a alguien, ¿estaría cometiendo un delito? No, porque simplemente no hay acción humana voluntaria. Muchas gracias. Buenos días. Yo culmino con un resumen sobre los temas ya antes mencionados. Las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias implican la imposibilidad de atribuir una sanción a una conducta pese a ser típica, antijurídica y culpable. De esta manera, la concurrencia de una causa de exclusión de la pena determina la presencia de una acción u omisión, típica, antijurídica, culpable, y punible en el sentido de que merecería ser penal, si bien se rechazara el recurso a la pena por algún motivo determinado. La ausencia de acción, puesto que no hay delito sin acción, obviamente, cuando no existe acción, tampoco hay delito.
Invariablemente ocurre así cuando falta una manifestación exterior, o sea, una modificación externa. No obstante, se prestan a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero respecto del cual hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlo se ha establecido como criterio general que no hay acción cuando se puede afirmar que la persona involucrada solo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero sin intervención de voluntad consciente en la conducción de dicho proceso casual. Fuerza irresistible puede definirse como una situación en la que el sujeto no tiene la posibilidad de actuar de otra forma. Es una fuerza externa proveniente de la naturaleza o de la acción de un tercero sobre el cuerpo del actor, que hace que éste sea utilizado como un instrumento o como una mera masa mecánica. Estado de inconsciencia. Sostiene que la acción se incluirá cuando el autor haya obrado en el estado de inconsciencia absoluta, como el caso del sueño profundo o en estado de inconsciencia inducida por sustancias tóxicas. Ello no significa que la tipicidad del comportamiento no pueda derivarse al comportamiento anterior o al estado de inconsciencia absoluta. Muchas gracias.